Pues buenos días a todos. Les damos la bienvenida a otro capítulo del curso de precios de transferencia de 2025. En este módulo vamos a seguir viendo la aplicación correcta de la metodología de precios de transferencia y el día de hoy nos vamos a enfocar en las operaciones de compra de materia prima y venta de inventario producido terminado, las cuales tienen un código de operación 1500 y 0100 respectivamente. Estas operaciones ya las habíamos analizado en una sesión anterior, sin embargo, fue desde la perspectiva de una empresa distribuidora y en esta ocasión las analizaremos desde el punto de vista de una empresa manufacturera. Primeramente vamos a definir qué es materia prima e inventarios producidos. En cuanto a la materia prima, nos referimos a los bienes o insumos básicos que una empresa compra a una parte relacionada para utilizarlos en la fabricación o producción de otros bienes. Es decir, es todo material que se transforma en el proceso productivo para fabricar un producto terminado o semiterminado. El inventario producido terminado son productos que la propia empresa elabora a partir de estas materias primas, mano de obra y otros insumos, y que luego se transfiere a una parte relacionada o tercero independiente. En esta sesión nos vamos a enfocar en transacciones intercompañía, donde una parte relacionada compra cualquier tipo de materia prima a partes relacionadas para su producción o transformación. De manera similar, analizaremos la venta de inventario producido terminado, en la cual la mayoría de las veces se deriva de la operación anterior, que es la compra de materia prima a partes relacionadas. No nos vamos a enfocar en la venta de inventario semiterminado, pero es importante al menos mencionarlo. El producto semiterminado es un bien que todavía requiere de un proceso de ensamble, tratamiento final, empaque, pintura o alguna modificación extra para que pueda ser considerada como producto terminado. Generalmente son componentes que forman parte de un producto más complejo y estas operaciones tienen un tratamiento diferente a la venta de inventario producido terminado. Esto debido al proceso añadido y que se necesita para la transformación de este producto. Para el análisis de estas transacciones, lo primero que debemos hacer es determinar y definir de manera precisa los bienes que se están comprando o vendiendo, tal como en cualquier otra operación intercompañía que se quiera analizar. Es muy importante una definición o caracterización clara de la operación antes de iniciar con el análisis. Y en este caso debemos definir qué tipo de materia prima es y su función en el proceso productivo. Determinar si se compra por unidad o por volumen. Frecuencia, bajo qué términos y condiciones se adquiere la materia prima. En cuanto a la operación de venta de inventario producido terminado, también es importante definir el tipo de inventario que se está produciendo, qué términos de venta fueron acordados, acuerdos también de calidad del producto, del volumen y demás características relevantes para el análisis. También es de gran importancia pedir información suficiente al cliente para realizar un análisis de funciones, activos y riesgos de las operaciones. Esto para una comprensión más precisa de estas operaciones. En cuanto a las funciones de la operación de compra de materia prima, es relevante saber información acerca de el uso que se le va a dar a la materia prima, sus características, si es perecedera o no perecedera, cómo llega la materia prima a la parte compradora o dónde se almacena esta materia prima. En cuanto a las funciones de la operación de producto manufacturado, definir los términos de producción, el proceso productivo, tiempos de entrega, volumen de producción, comercialización, control de calidad del inventario también. En cuanto a los activos,
Puede ser información respecto a los almacenes utilizados para guardar la materia prima, qué maquinaria, planta y equipo se utilizan para la manufactura de los inventarios terminados, los vehículos usados para distribución, activos intangibles como el know-how o posibles patentes que puede haber. En cuanto a los riesgos, puede ser riesgo de inventario, si la compañía manufacturera mantiene materia prima sin procesar, que pueda perder su vida útil, o inventario manufacturado sin vender y que haya quedado obsoleto. También riesgo de precio, que se puede dar por las fluctuaciones en el precio de la materia prima. Riesgo de mercado para la operación de venta de inventario, si es que vende a terceros independientes, ya que si vende únicamente a partes relacionadas, pues el riesgo es bajo o inexistente. Riesgo cambiario, si se compra o vende en diferentes divisas, y riesgo de operación o riesgo operativo. Es decir, se sugiere identificar todas las actividades y etapas del proceso productivo de la materia prima en producto terminado, el cual en general podría verse de la siguiente manera, donde vemos primeramente la recepción de la materia prima, que viene normalmente de un distribuidor, posteriormente la inspección y almacenamiento de esta. Una vez haciendo eso es la preparación y acondicionamiento de esta materia prima para procesarla, luego el proceso de transformación de esta, luego viene el ensamblaje o montaje, que dependiendo puede ser, no es ensamblaje o montaje específicamente, puede ser, depende del producto. Una vez ya teniendo eso, pasa por un control de calidad, posteriormente empaque y almacenamiento para ya estar listo para la distribución y entrega final. Luego tenemos la caracterización de la empresa manufacturera. Es de gran importancia caracterizar correctamente a la empresa manufacturera analizada, ya que tienen diferentes cadenas de suministro, funciones, activos y riesgos según su clasificación, como vamos a ver. En general los podemos caracterizar en los siguientes tres tipos de empresas manufactureras. No son tres específicamente, pero a grandes rasgos se pueden dividir en tres. Realmente va a depender de los términos que se hayan acordado entre cada entidades. Tenemos manufacturera de riesgo completo o, o plena, manufacturera por contrato y maquiladoras. La manufacturera de riesgo completo, estas realizan todas las funciones de manufactura, como compra de materia prima, producción, diseño de producto, investigación y desarrollo, y de igual manera asumen estos riesgos, riesgos de materia prima, riesgos de inventario, tienen riesgo de personal, asumen riesgo de mercado, de venta del producto final, tienen la propiedad de la maquinaria y el equipo, tienen propiedad intelectual, el know-how y tienen también su propio personal operativo para manejar este equipo. Es decir, este tipo de empresa tiene la propiedad de básicamente todo, la materia prima, maquinaria, patentes y del inventario producido. Debido a esto, asume un riesgo considerable, sin embargo, es considerado en sus márgenes de ganancia. Manufacturera por contrato. Estas empresas operan bajo instrucción de su parte relacionada o del grupo o de la entidad que les esté contratando acerca de qué producir, en qué cantidades y el nivel de calidad de los productos manufacturados. En algunos casos, la materia prima puede ser suministrada por la compañía que la contrata, dependiendo del acuerdo y del tipo de producto producido. Cuentan con su propia maquinaria y equipo y personal para operarlos, y ya que se hace inventario bajo pedido y especificaciones, se le podría asegurar a esta empresa manufacturera que prácticamente todo lo producido va a ser
comprado, por lo tanto no tienen riesgo de mercado. Podríamos considerar que este tipo de empresas manufactureras asume un riesgo medio. Maquiladoras, en este caso las materias primas y el producto terminado son propiedad de la parte relacionada o de la entidad que le está contratando, así que la función de la maquiladora es recibir la materia prima que no es de su propiedad y transformarla según los términos acordados. Ellos son dueños de la planta, de la maquinaria y del equipo, tienen su propio personal para prestar estos servicios y operar máquinas, y debido a que no es dueña ni de la materia prima ni del inventario producido, solamente asumen riesgo operativo. No asumen riesgo de mercado ni de inventario, tampoco toman decisiones de precio ni de diseño de producto, es decir, únicamente transforman la materia prima y cobran un margen por este servicio. Los casos más comunes de este tipo de análisis de manufactura van a ser de riesgo completo, aunque obviamente puede variar, pero en su mayoría serían de riesgo completo. Aquí vemos algo parecido a la lámina anterior, pero visto desde la cadena de suministro, donde iniciamos con la materia prima, luego, en la manufacturera de riesgo completo, su cadena sería un proveedor de materia prima, puede ser un tercero independiente o una parte relacionada. Posteriormente, esta manufacturera eh, la adquiere, la procesa como venta de inventario producido terminado y la vende a un distribuidor. Y aquí tanto la materia prima como este producto terminado es propiedad de ella, así que obtiene sus ganancias respectivamente. Y posteriormente el distribuidor la manda a un minorista y posteriormente al cliente final. En una manufacturera por contrato es similar, es materia prima, un proveedor de materia prima. Como había mencionado anteriormente, muchas veces este proveedor se la suministra a la manufacturera por contrato, es decir, la manufacturera no la compra necesariamente en algunas ocasiones, simplemente recibe la materia prima y la transforma de acuerdo a las especificaciones del cliente. Lo vende según estas especificaciones y este distribuidor, parte relacionada o grupo, ya la da a los minoristas y después al cliente final. Luego tenemos la maquiladora, que es similar. Obtenemos la materia prima de un proveedor. Este proveedor es dueño de esta materia prima, la da a la maquiladora cobra un margen por transformar esa materia prima y le da o le entrega ese producto producido a un distribuidor. Puede ser parte, bueno, es la misma entidad que le proveyó la materia prima y no gana nada por revender el producto, sino por los servicios de manufacturarlo o de maquilarlo. Y posteriormente se da al minorista y al cliente final. Métodos aplicables. Empezamos por el método de precio comparable no controlado. Este método es el preferido o el que tiene más jerarquía, por así decirlo, en las guías de la OCDE, tanto por la ley de impuestos sobre la renta. Puede aplicarse si se tienen operaciones similares de compra de materia prima o venta de inventarios producidos, tanto con partes relacionadas como con terceros independientes. Sin embargo, no siempre se puede contar con esta información o simplemente no se realizaron transacciones similares con terceros. Pero es recomendable, como para cada transacción intercompañía, preguntar si se realizaron estas transacciones similares con clientes no relacionados, con el fin de aplicar este método en su versión interna, que sería pues la versión más
precisa. No es el método más utilizado, pero puede aplicarse. De manera similar, para el método de costo adicionado, se recomienda conseguir información de comparables internos, si es que existen, para aplicar la versión interna de este método. Si no es así, se puede realizar el análisis en su versión externa, es decir, buscar comparables en el mercado. Para la venta de inventario producido terminado, no se recomienda este método para analizar empresas manufactureras de riesgo completo. Esto es debido a los intangibles que pueden tener este tipo de empresas de riesgo completo, y encontrar compañías independientes con intangibles similares podría llegar a ser muy difícil o distorsionar los resultados. Este método de costo adicionado es muy utilizado para calcular el margen cobrado por las maquiladoras, y es un método adecuado también para analizar la venta de producto semi-terminado. Aquí en la fórmula vemos cómo obtenemos el precio de mercado, PM, que se obtiene multiplicando el costo de los bienes vendidos más un margen de utilidad de mercado, en este caso es el costo adicionado, y el costo adicionado se obtiene de dividir la utilidad bruta sobre los costos de venta. El método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este es el método más utilizado para este tipo de transacciones, generalmente debido a falta de información adecuada para utilizar los métodos anteriores, y debido a que pues, se busca evitar las inconsistencias en el registro de cuentas contables que puede haber entre la parte analizada y compañías independientes. Si se utiliza este método, se recomienda utilizar información de comparables internos, si es que hay, y así como información financiera segmentada de la operación, y utilizar como parte analizada a la entidad que tenga funciones, activos y riesgos más sencillos de analizar. Estos serían los métodos aplicables, y procedemos a un ejemplo práctico de compra de materia prima, donde utilizamos el método de precio comparable no controlado. Aquí partimos desde la perspectiva de la vinculada B, que es la manufacturera. Tenemos que esta empresa B compra materia prima a su vinculada A. Esta materia prima es leche para producción. Y aquí en este caso vemos que A tiene estas mismas transacciones con terceros independientes, es decir, vinculada A le vende el mismo producto, leche, a terceros y a B. Por lo tanto, tenemos acceso a información de comparables internos, y también aquí estamos asumiendo que los términos son los mismos y que el volumen es el mismo, y el precio al que compra B es de 5 pesos por litro, y de acuerdo a la información de A y a cómo vende a terceros independientes, determinamos que el rango intercuartil va entre 4.5 y 5.5 pesos por litro, con una mediana de 5 pesos por litro. Y como habíamos mencionado, B compra a 5 pesos por litro, así que en este caso la transacción estaría a valores de mercado, y vinculada a B está comprando su materia prima a valores de mercado, y la va a procesar y posteriormente a vender como producto terminado a su vinculada C, y aquí es donde continuamos con la cadena de suministro. Una vez que B adquirió su materia prima, produce sus productos lácteos que va a vender a C. Se calculó que obtuvo un margen de costo adicionado neto de 11%, y en este caso, ya que se utilizó el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación
En su versión externa se realizó una búsqueda de comparables similares y se determinó que el rango intercuartil está entre 8% y 15% de MCAN con una mediana de 12%. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el MCAN aplicado por B, el margen ganado por B en ese proceso, está dentro de valores de mercado. Y vamos a los errores comunes. Número 1, no preguntar al cliente si se tiene información de comparables internos. Como había mencionado anteriormente, es importante que se le haga esta pregunta al cliente, ya que muchas veces no comparten esta información si no se les pregunta, aunque sí pueden llegarla a tener, por lo tanto es importante preguntarles, y ya que tener comparables internos puede tanto facilitar el análisis como hacerlo más preciso. Número 2, caracterización incorrecta del inventario comprado y o de la operación. Por ejemplo, confundir materia prima con mercancía para reventa o confundir materia prima con inventario manufacturado terminado. Esto puede llevar a hacer una cadena de suministro mal planteada y posteriormente a aplicar un método incorrecto, y lo cual resultaría en un análisis con resultados imprecisos que pues en algún momento podrían requerir un ajuste. Número 3, clasificación incorrecta de la parte analizada y de las comparables. Aquí es muy importante clasificar correctamente a la parte analizada, como bueno, en cualquier transacción, si es una manufacturera de riesgo completo o limitado, qué funciones, activos y riesgos asume. Esto es relevante para llevar un análisis correcto y para realizar una búsqueda precisa de comparables. Si no se clasifica correctamente, se puede llegar a comparar empresas manufactureras de riesgo completo, por ejemplo, con manufacturas de riesgo limitado, o si se hizo mal, incluso con distribuidoras. Número 4, no preguntar o no considerar los términos. Esto es muy importante de considerar para determinar si las operaciones entre partes relacionadas y terceros independientes son realmente comparables. Esto es asumiendo que las tengan. Si no se consideran, el análisis puede dar resultados imprecisos o distorsionados. Por ejemplo, si a partes relacionadas se les dan 30 días de crédito, pero a terceros independientes se les dieron o se les dan 180 días, el precio con el crédito más largo debería de ser más alto para compensar el financiamiento. Y este término afecta directamente al precio. Por lo tanto, si no se toma este término, daría un análisis impreciso, ya que afecta directamente. Ese es un ejemplo, pero sí, hay varios términos y todos deberían de considerarse y de preguntar. Esto y bueno, realmente todos los errores también aplican para la operación de compra o venta de producto semiterminado, que considerar volúmenes de compra, frecuencia y demás términos, así como manufactura de productos terminado a terceros independientes. Eso parte también es relevante para semiterminados, ver si hubo comparables internos o no. Número 5, no pedir información segmentada de la operación. Normalmente la compañía o el cliente puede conseguir esta información financiera, pero es necesario que se les pida. De lo contrario, es difícil que la compartan. Y un análisis con información financiera segmentada es más preciso generalmente que realizar un análisis global de la parte analizada, debido a que en un análisis global, pues sí se pueden considerar los ingresos, costos y gastos que no tienen relación directa con la transacción analizada. Por lo tanto, es muy importante en estas transacciones, como en cualquiera, pedir información segmentada de la operación bajo análisis.
De nuestra parte es todo respecto a la sesión de compraventa de materia prima y de inventario producido terminado y de sus metodologías. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.